de clase es el régimen legal de los empleados de la administración pública. Muy bien, previamente vamos a analizar unos conceptos básicos que ya los hemos desarrollado en las anteriores sesiones de clase. Uno de ellos viene a ser la administración pública. Recuérdense ustedes que hemos considerado que la administración pública es el conjunto de una serie de elementos, ¿no? Entidades públicas, empleados públicos, procedimientos, sistemas, elementos de naturaleza heterogénea que tienen como finalidad la prestación de los servicios públicos en el marco de la Constitución y los derechos humanos, ¿no? Entonces, la administración pública está integrada por ese conjunto de elementos, ¿no? Pero vamos a destacar un elemento importante que va a ser el recurso humano. Algunos otros señalan, lo llaman también como potencial humano, pero se hace referencia al personal de la administración pública, es decir, a todo aquel conjunto de seres humanos que van a formar parte de las entidades públicas, van a tener una relación laboral con las instituciones públicas, ¿no? Donde lógicamente el empleador va a ser el Estado. Por ejemplo, les pongo una municipalidad. En la municipalidad X, lo que observamos es que hay un conjunto de seres humanos, ¿no? Hay trabajadores de todo nivel, de diversas profesiones, hay contadores, economistas, sociólogos, politólogos, y por supuesto también la presencia de abogados. Todo este conjunto de profesionales integran la administración pública, ¿no? En este caso, en esta municipalidad, ¿no? También destacar que no solamente los profesionales integran la administración pública, sino que también existe un espacio también para aquellos que no son profesionales, ¿no? Pero que tienen de repente una calidad técnico, profesional, que van a también formar parte de la administración pública. En la municipalidad que les traigo a comento, se observa que no solamente existen profesionales, sino también está la presencia de personal obrero, ¿no? Hay personal de limpieza pública, ¿no? Hay guardianes, choferes, personal de seguridad ciudadana. Entonces, básicamente ellos también integran todo ese conjunto de elementos que hacen referencia a la administración pública, ¿no? Que podría considerarse como el potencial humano, recursos humanos o finalmente empleados públicos. Muy bien, entonces, el potencial humano es bastante importante en el desarrollo, en el cumplimiento de las funciones, competencias y lógicamente el cumplimiento de los servicios públicos por la entidad, porque finalmente las entidades están integradas por este personal, por este conjunto de seres humanos. De tal manera que es importante regular esa relación laboral que existe entre el empleado público y las instituciones públicas. Muy bien, otro concepto básico que es importante recordar es el concepto de las entidades públicas. Muy bien, entonces, las entidades públicas, en primer lugar, son personas jurídicas, ¿no? Son sujetos de derechos y obligaciones. Por derecho debemos entender que las entidades públicas tienen competencias, atribuciones, prerrogativas que la ley señala, ¿no? Y en cuanto a las obligaciones, básicamente las entidades públicas tienen la obligación de cumplir con los servicios públicos, de atender a la población, ¿no? Básicamente. Ello justamente para buscar el desarrollo social, ¿no? También en sesiones anteriores habíamos señalado que
El Estado está integrado por una red de instituciones públicas. Todas ellas tienen el objetivo de atender a la población a través de la prestación de servicios públicos, ¿no? En consonancia con los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Muy bien, entonces, las entidades públicas justamente son esos organismos de la administración pública encargadas de prestar servicios públicos, ¿no? Existe una denominación establecida por la Ley General de Presupuesto que señala lo siguiente: constituye entidad pública en adelante entidad única y exclusivamente para los efectos de la Ley General todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, incluidos sus respectivos organismos públicos descentralizados y empresas, creados o por crearse. Los fondos sean de derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de fondos públicos, las empresas en las que el Estado ejerce el control accionario y los organismos constitucionalmente autónomos. De tal manera que se refuerza, se respalda aquel concepto básico que tenemos de Estado, ¿no? Que el Estado está integrado por una red de instituciones públicas que se encuentran dentro del Poder Ejecutivo. Inclusive habíamos analizado el ejemplo del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, a su vez, está integrado por una red de instituciones públicas que prestan el servicio de salud. Tienes hospitales públicos, postas de salud, centros de salud menor a lo largo de todo el país, ¿no? En caso del Poder Judicial, de igual manera, tienes un conjunto de tribunales jerarquizados que también van a categorizarse como instituciones públicas. Y finalmente también tenemos al Congreso de la República, que también va a considerarse como una entidad pública, ¿no? También no olvidarnos que dicha categoría de entidad pública también alcanza a los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, destacar que las entidades públicas cumplen funciones públicas, representan a la autoridad pública, ejercen funciones públicas y se les asigna un presupuesto público, lógicamente, para poder desarrollar sus competencias, funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de entidad pública es básico para entender la estructura de la administración pública, ¿no? Muy bien. Otra categoría importante viene a ser la de los empleados públicos, ¿no? Entonces, les comentaba que las entidades públicas básicamente están integradas por los seres humanos, ¿no? Personal que trabaja en las entidades públicas. Y lógicamente, esa labor tan importante, tan cívica, tan abnegada, debe de regularse a través de la normativa. Es por ello que existe una serie de cuerpos normativos. Tenemos la ley marco del empleo público, tenemos el decreto legislativo 276 relativo a la carrera administrativa, tenemos el decreto legislativo 1057, contrato administrativo de servicios, tenemos la ley del servicio civil, que son normativas en las cuales se va a establecer el acceso, el desarrollo, derechos, obligaciones, procedimientos de selección de personal. Finalmente van a regular toda la relación laboral que se va a desarrollar entre estos trabajadores de la administración pública y el empleador, que en este caso viene a ser el Estado, representado por todo ese conjunto de instituciones públicas que les hago referencia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en la presente videoconferencia vamos a examinar los aspectos más importantes de la Ley Marco del Empleo Público, ley número 28175, que es una ley que ha entrado en vigencia
el 1 de enero del 2005, ¿no? Muy bien, entonces vamos a analizar este cuerpo normativo. Como su propio nombre lo indica, es la ley marco. En ella se establecen los parámetros, principios generales para poder desarrollar un buen servicio por parte de los trabajadores del Estado, ¿no? Al término del análisis de esta ley, seguramente muchos de ustedes van a convenir conmigo eh, en concluir de que es una ley eh, bastante integradora, que reconoce muchas, digamos, muchos principios, establece inclusive que se desarrolle un servicio en forma honesta, ¿no? En cumplimiento de valores éticos, y seguramente vamos a concluir en ese sentido al término del análisis de esta ley. Muy bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de la ley marco del empleo público? Bueno, establecer los lineamientos generales para promover, consolidar, mantener una administración pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada, desconcentrada, basada en el respeto de la Constitución, ¿no? Para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de mejor atención a las personas. Entonces, este dispositivo legal tiene como finalidad que todo ese conjunto de instituciones públicas eh, progresen hacia la consolidación institucional, que las instituciones públicas se caracterizan por su eficacia y su eficiencia, en el sentido de que los procedimientos administrativos cada vez más deben ser ágiles, celeros, a efectos de promocionar el desarrollo local, el desarrollo nacional. Tengan en cuenta que el desarrollo de un país eh, se determina a partir del desarrollo institucional también. Para que un país sea catalogado como un país desarrollado, habrá que identificar que las instituciones públicas hayan alcanzado también un nivel alto de eficacia y de eficiencia, ¿no? Entonces, fíjense, ahí hay una correlación entre el desarrollo del Estado y el desarrollo institucional de sus entidades públicas, de tal manera que es importante que las instituciones públicas puedan alcanzar esos estándares máximos de eficacia, eficiencia, de que su personal también alcance, digamos, dentro de un escenario, digamos, de igualdad de oportunidades, dentro de un escenario de meritocracia, alcance también la superación, ¿no? Respetando lógicamente los procedimientos administrativos. Entonces, todo ello busca esta ley marco del empleo público, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de la ley marco del empleo público? Tenemos los siguientes: consolidar el pleno desarrollo de los organismos públicos y del personal que en ellos trabajan. Es decir, a través de esta ley se va a dar un sustento normativo para poder conquistar la consolidación institucional. Ello es importante para el progreso de todo el Estado, ¿no? Lograr obtener estándares máximos en cuanto al cumplimiento de los servicios públicos va a evidenciar lógicamente el desarrollo a nivel general, a nivel de todo el Estado, ¿no? El otro objetivo, fijar los principios que rigen el empleo público. Muy bien, entonces la ley establece una serie de principios que lo vamos a analizar más adelante, principios que deben de entenderse como la base fundamental sobre la cual debe de desarrollarse la actividad del Estado, sobre la cual debe de desarrollarse el servicio que prestan los trabajadores de las entidades públicas.
¿no? Es una serie de 10 principios, cada uno de ellos, en líneas generales, se alinea a la Constitución, se alinea a esa aspiración de desarrollo social, de progreso, que lógicamente es el objetivo, ¿no es cierto?, de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Todos queremos de que nuestro país desarrolle, resuelva sus problemas, pero es importante tener un marco legal que justamente se aplique y respalde, ¿no es cierto?, la estructura del personal dentro de la administración pública, ¿no? Entonces, esas bases fundamentales las vamos a analizar más adelante. El otro objetivo, crear las condiciones para que las entidades públicas sean organizaciones eficientes, eficaces, participativas, transparentes, honestas y competitivas, ¿no? Es decir, que a partir de esta ley se va a buscar la creación de mecanismos para viabilizar valores institucionales que aseguren lo que les vengo comentando, que viene a ser la consolidación institucional. Al conseguirla, también se va a crear las condiciones para tener un Estado donde se evidencie el desarrollo, el progreso social, la igualdad, la dignidad de sus ciudadanos, ¿no? En todo caso, este es un marco legal que exige que los integrantes, los empleados públicos, generen los mecanismos para viabilizar el desarrollo institucional, ¿no? Por ejemplo, se aspira a la eficiencia. Ello quiere decir que las entidades deben de tener procedimientos que aseguren el respeto de los valores fundamentales, que sean procedimientos transparentes, honestos, pero que también sean procedimientos productivos, ¿no? Que en el menor tiempo posible aseguren esa transparencia, esa honestidad y lógicamente en el menor tiempo posible se logre el objeto del procedimiento administrativo, ¿no? Eficaces, en el sentido de que el personal de la administración pública eh, debe de conseguir los objetivos institucionales, ¿no? Si se tiene una municipalidad, un objetivo general de esa municipalidad es el desarrollo local. Entonces, tendrá que conseguirse ese objetivo. Y ello es una exigencia que destaca la ley marco del empleo público, ¿no? Las instituciones deben ser eficaces, es decir, deben de alcanzar sus objetivos, deben de atender servicios públicos de calidad, deben de atender a la población en forma digna, ¿no? En cumplimiento, lógicamente, de la ley, ¿no? La figura de participativas, las entidades públicas, conjuntamente con su personal, deben de crear las condiciones para que haya acceso en cuanto a la participación de la ciudadanía, que esta forme parte también de la toma de decisiones institucionales. Es por ello que se han creado una serie de mecanismos, entre ellos la participación ciudadana, que sobre todo se observa en el ejercicio municipal eh, cada, cada cierto tiempo, en forma frecuente, cada año las municipalidades realizan ese mecanismo de participación ciudadana a través de cabildos abiertos, donde invitan a la ciudadanía, quienes forman parte de la toma de decisión respecto de la ejecución de proyectos, respecto del gasto público, ¿no? Entonces, fíjense, es una exigencia que también está establecida en la ley marco del empleo público. Transparencia. Ello quiere decir que el accionar de los servidores públicos debe ser un trabajo transparente, ¿no? Que se permita el acceso a la información pública sin mayor límite,
Ello inclusive es una exigencia por parte de la ley. El desempeño de los servidores públicos debe de ser fiscalizado por parte de la ciudadanía, y para cumplir con ese objeto se requiere que la labor sea transparente, ¿no? Que sea a plena luz del día en forma figurada, ¿no es cierto? Que se exonere el ocultismo, que se prescinda, digamos, de negocios por debajo de la mesa, lo cual lógicamente perjudicaría la labor institucional. Entonces, esta norma exige la transparencia en la labor por parte de los servidores públicos, ¿no? Que la labor sea honesta. La ley exige que los trabajadores se desempeñen, cumplan sus funciones respetando valores éticos, que su labor sea desempeñada en forma honesta, responsable y leal, ¿no? Los trabajadores deben de tener responsabilidad en cuanto a desarrollo de sus funciones, deben de ser honestos al momento, digamos, de participar de la selección de personal. Si la plaza, por ejemplo, sostiene, requiere un ingeniero con una experiencia mínima de 5 años y el postulante no cumple esos requisitos, él no podrá de repente falsear la información a efectos de conseguir ese puesto. Ello, lógicamente, sería en perjuicio de las bases del concurso y a su vez iría en perjuicio de toda la institución pública. Recuerden ustedes que un principio dentro de la entidad pública es el acceso a los cargos, plazas del Estado, previo concurso público, lo cual materializa el principio de meritocracia, ¿no? De igual manera, el trabajador debe de tener probidad, es decir, debe de desarrollarse respetando los valores éticos de la honestidad, ¿no? No podrá beneficiarse a partir del cargo que ostenta en una entidad pública. Si ello es así, quien se perjudica es la institución. Y si la institución se perjudica también la sociedad, se perjudica el Estado. Entonces, démonos cuenta la gran implicancia que tiene la conducta del trabajador. En todo caso, la labor del trabajador siempre tiene que ser honesta, intachable, leal, ¿no? En cuanto a la lealtad, ¿no? El trabajador también debe de demostrar identidad institucional, ¿no? Debe de ser leal con los objetivos de la institución, ¿eh? Debe procurar poner al servicio de la institución toda su actividad. No puede ser al revés, no puede darse lo contrario, poner a la entidad al servicio del interés particular, lógicamente sería vulnerar esta ley, ¿no? Entonces, fíjense la concepción que tiene esta normativa, que es muy, muy ética, muy interesante, ¿no? Muy bien. El otro objetivo, normar las relaciones de trabajo en el empleo público y la gestión del desempeño laboral para brindar servicios de calidad sobre la base de la gestión por resultados, ¿no? Entonces, esta norma es una herramienta normativa que regula las relaciones de trabajo, que lógicamente se va a dar entre el servidor público y la entidad pública, que en este caso va a ser el empleador. Entonces, la ley marco establece los parámetros generales, establece derechos y obligaciones, establece también un procedimiento disciplinario, establece también la forma de cómo se debe de acceder al empleo público, lógicamente para asegurar la eficiencia, ¿no? Para asegurar la honestidad, para asegurar la meritocracia, ¿no? Pero también se señala que es una herramienta que busca consolidar la aplicación de la gestión por resultados. Muy bien, entonces la gestión por resultados podría entenderse como un paradigma institucional del sector público, ¿no? La labor
que realizan los trabajadores de la administración pública debe de ser evaluada a la luz de los resultados que produce su trabajo. ¿Cómo se entiende ello? Por ejemplo, si se le ha contratado a un abogado, ¿no es cierto?, para que trabaje en la oficina de asesoría legal, eh, teniendo en cuenta de que existen muchos procedimientos administrativos por resolver, teniendo en cuenta que es necesaria la presencia de un experto en asuntos legales. Entonces, ¿cuál es el objeto de esa convocatoria? Que ese postulante, al ganar el concurso, logre demostrar con resultados la valía de su trabajo, que logre justificar su contratación. Entonces, tendrá que demostrar con resultados que se están atendiendo los procedimientos administrativos, que la carga procedimental está disminuyendo a partir de la contratación del abogado. Entonces, fíjense, la gestión por resultados es un paradigma que viene aplicándose en las instituciones públicas. Si a ti te han contratado, por decir, para elaborar políticas de desarrollo institucional como sociólogo o como politólogo, entonces tu labor será justamente la de generar esas políticas institucionales que permiten asegurar el desarrollo local, ¿no? Y eso lo tendrás que demostrar en forma concreta, objetiva. Aquí ya no hay espacio para un trabajo especulativo, un trabajo improvisado, ¿no? Sino por el contrario, se te exige desde el inicio resultados, ¿no? Lógicamente, para obtener esos resultados tendrás que aplicar tu ciencia, los procedimientos que ya conoces, tendrás que aplicar también tu experiencia, tendrás que aplicar también los criterios que los has obtenido a lo largo de tu práctica como profesional o finalmente como trabajador de la administración pública, ¿no? Entonces, es un paradigma bien interesante, ¿no? Muy bien, el ámbito de aplicación de la Ley Marco del Empleo Público, esta ley es de aplicación a todas las relaciones laborales que se mantengan con el Estado. Es decir, va a regular la relación laboral entre el empleado público y las instituciones públicas, ¿no? Labor que se va a caracterizar porque esta es remunerada, porque es personal y porque es subordinada, ¿no es cierto? Entonces, se va a tener que cumplir los tres elementos del contrato para que pueda aplicarse esta normativa, ¿no? Y se va a aplicar también en todas las instituciones públicas. Integren el poder ejecutivo, integren el poder judicial, ¿no? O finalmente sea el Congreso de la República, organismos constitucionalmente autónomos. En todas las entidades públicas se va a aplicar esta normativa, ¿no? A excepción de las Fuerzas Armadas, a excepción del personal de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ya que tienen su propio régimen especial. Muy bien, entonces vamos a entrar a analizar la parte de la ley que establece los principios que van a ser las bases fundamentales para poder, digamos, entender una estructura armónica, ¿no es cierto?, con los objetivos que hemos analizado. Muy bien, el primer principio es el principio de legalidad. Ello quiere decir que todos los trabajadores de la administración pública desarrollan sus labores respetando la Constitución, respetando la ley y normas reglamentarias de naturaleza interna, ¿ah?, que forman parte de la entidad. No solamente hay que respetar la Constitución, no solamente hay que respetar la ley, sino que también la propia entidad pública, donde aquel trabajador ejerce sus funciones,
emiten normativas internas. Se tiene un reglamento interno de trabajo, se tiene un texto único de procedimientos administrativos, se tiene el MOF institucional, que vendría a ser el Manual de Organización y Funciones, se tiene el ROF, que vendría a ser el Reglamento de Organización y Funciones, y demás normas de naturaleza interna, o sea, que ha emitido la propia entidad. Entonces, el trabajador de la entidad pública tendrá que respetar también las normas internas, ¿no? Es por ello, es de vital importancia que aquel postulante que haya logrado ganar el concurso público de méritos sea, digamos, merecedor a un procedimiento de inducción laboral que consiste en que este debe de, digamos, ser informado, que consiste en que a este se le otorgue las herramientas básicas para que pueda ejercer su función en forma óptima, dotarle de las normativas internas, ponerle en conocimiento de la política institucional, etcétera, etcétera, para que pueda tener armonía, ¿no es cierto?, en su desempeño con las políticas institucionales, ¿no? Entonces es vital que aquel trabajador que haya ganado el concurso sea sometido a un procedimiento de inducción laboral, que básicamente sería una especie de capacitación primigenia, ¿no? Para que pueda enterarse de cuáles son sus funciones, para que pueda entender la estructura institucional, porque imagínate, los trabajadores que han ganado el concurso, lógicamente requieren una etapa de adaptación, ¿no? Una etapa preliminar donde estos puedan adaptarse a la nueva realidad laboral, ¿no? Ello es básico, nadie sabe, nadie nace sabiendo, ¿no? Ello también es una exigencia, es un derecho establecido en la Ley Marco del Empleo Público, ¿no? Entonces, lógicamente, el que ha ganado un concurso laboral eh, tiene que adaptarse, tiene que conocer, inmiscuirse en las políticas institucionales, revisar la normativa interna, ¿no? En muchos casos, la propia institución no te va a otorgar, por más que la ley lo establezca de esa manera, pero la propia institución no te va a entregar la normativa interna, ¿no? Eh, Eso, lógicamente, va a tener que cubrirse en forma personal. Uno mismo va a tener que investigar, que obtener el MOF, el ROF, ¿no? Descargarte las normas internas de la página web, estudiarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de cumplir ese principio de legalidad. Todo trabajador de la administración pública debe de desempeñar su actividad laboral en cumplimiento de la Constitución, los derechos humanos y las normas internas de la institución. Solo así va a haber, va a catalogarse el trabajo como actividades que cumplen el principio de legalidad, ¿no? Muy bien, prosigamos con el análisis del siguiente principio. Tenemos el principio de modernidad, ¿no? Muy bien, a partir de este principio, se busca que las entidades públicas, se busca que su personal administrativo construyan instituciones cada vez más modernas, acordes a los tiempos actuales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la actualidad estamos viviendo una época tecnológica donde los sistemas se han virtualizado, los procedimientos administrativos cada vez más se modernizan, ¿no? Ya no es necesario que uno vaya directamente en forma personal a la mesa de partes de la institución y presente en forma física el documento, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos otra alternativa, la mesa de partes virtual, ¿no? Entras a la página web de la institución pública y allí hay un link, ¿no?, que dice ingreso de la solicitud. Entonces llenas el formato, haces clic en aceptar y ya prácticamente
se habría generado el inicio del procedimiento administrativo, pero en forma virtual. ¿Por qué? Porque son las nuevas circunstancias de la actualidad, ¿no? La tecnología es imperante, está vigente, y las instituciones públicas tienen que adaptarse a ese nuevo escenario. ¿No? Su personal, de igual manera, tendrá que capacitarse para manejar esos sistemas informáticos, tendrá que capacitarse para hacer trabajos virtuales, ¿no? Es decir, esa es la exigencia que establece la ley, que las entidades públicas se modernicen, se actualicen, se adapten a las circunstancias actuales, reales, ¿no? La aplicación, la utilización de los recursos tecnológicos inclusive tiene una serie de beneficios en el tema económico, en el tema, digamos, procedimental, en cuanto a plazos, porque va a permitir mayor organización, ¿no? Va a permitir también de que se aplique el principio de austeridad, porque el hecho de formar un expediente administrativo en forma real exige que haya, digamos, utilización de papel, ¿no? Lo cual genera también gasto público, ¿no? Pero si se va a aplicar un expediente virtual, prácticamente el papel ya pasó a la historia. Y eso va a repercutir económicamente, inclusive va a haber un ahorro hasta cierto punto, ¿no? Entonces, fíjense la gran ventaja que tiene la modernización de las instituciones públicas. En la actualidad se tiene una política eh, a nivel nacional que es lograr construir el Estado electrónico, ¿no? De repente lo escucharon ustedes, que se busca modernizar a todo el Estado, ¿no? Ello a partir de la aplicación de sistemas informáticos que poco a poco viene consolidándose. Si ustedes quieren, por decir, obtener el duplicado de su DNI, tú realizas el trámite vía virtual, ingresas a la página del Banco de la Nación y por ahí realizas la transacción bancaria, se te va a entregar el voucher correspondiente, todo virtual, ¿no? Obtienes el código del voucher que se te ha notificado en forma virtual, con eso ingresas a la página web de la RENIEC y ahí introduces el código, tus datos y bueno, ya terminaste el trámite. Solo te queda esperar que se te entregue el DNI, ¿no? Entonces, bueno, el DNI, el recojo del DNI sí es todavía personal, ¿no? Pero prácticamente el 90% de ese procedimiento ya es virtualizado. Entonces, fíjate la gran ventaja que tiene, digamos, la modernización del Estado, ¿no? Siguiente principio, principio de imparcialidad. La prestación de servicios públicos debe de ejercerse sin discriminación y sin realizar diferencias, ¿no? Es decir, el desempeño de los servidores públicos, de los trabajadores del Estado, debe de realizarse en consonancia con el respeto al principio de igualdad ante la ley, ¿no? No hay cabida para la discriminación por cualquier índole, sea social, peso económico, religioso o finalmente de afinidad. Tiene que exonerarse esa diferenciación que podría tranquilamente considerarse como una discriminación administrativa, ¿no? Imagínate si el trabajador de la entidad pública, en este caso de la municipalidad, eh, por más de que haya, digamos, un orden en cuanto a los trámites, ¿no? Donde se atiende en forma, digamos, se atiende los trámites conforme orden de llegada, ¿no? Y de producción. Sin embargo, existe un administrado que tiene de repente algún nivel de acercamiento con algún trabajador de la entidad pública y aprovechando esa circunstancia hace correr su trámite, ¿no? Entonces, esa práctica
iría en contra de este principio de imparcialidad, ¿no? El trabajador de la administración pública debe de ser imparcial, ¿no? Debe de preferir los principios reconocidos en la Constitución, valores como el de la igualdad ante la ley, ¿no? Y ello tiene que evidenciarse también en el desarrollo de la labor de los trabajadores de la administración pública, ¿no? Para evitar justamente pequeños atisbos de corrupción, porque podría malinterpretarse también ese privilegio que le otorga a algún trabajador de la administración pública, algún administrado allegado, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, hermanito? Fíjate, aprovecha que estoy ahorita en esa oficina, yo te lo voy a hacer correr el trámite, ¿no? Y desconsiderando de que ya tiene su turno otros usuarios que han solicitado, que han iniciado su procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, ello está vedado, ¿no? Tranquilamente podría considerarse como un acto de corrupción, ¿no? Muy bien, prosigamos. Principio de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Ello quiere decir que la labor de los trabajadores de la administración pública debe de ser transparente, ¿no? Debe de efectuarse una labor acorde a la ley, ¿no? Acorde a procedimientos ya previamente establecidos. Para asegurar este principio de la transparencia, es importante que las instituciones públicas suban su texto único de procedimientos administrativos a su portal institucional. Entonces, las instituciones públicas, al momento de subir el texto único de procedimientos administrativos, dan la posibilidad a los administrados de que estos puedan enterarse de los requisitos, los plazos, las tarifas que, que se debe de cumplir para iniciar un procedimiento administrativo, lo cual da justamente una característica de transparencia, de que los procedimientos administrativos también sean certeros, ¿no? De que exista certeza, ¿no? Objetividad, ¿no? Entonces, ello mismo tiene que plasmarse también en el desarrollo de las actividades de los trabajadores de la administración pública, la transparencia. Pues su actividad tiene que ser honesta, ¿no? Tiene que ser transparente, no puede ser oculta por debajo de la mesa, a puertas cerradas, ¿no? Lógicamente, existe la garantía de que el servicio de los trabajadores se desarrolla bajo esas condiciones de transparencia, de honestidad, ¿no? Rendición de cuentas. Aquel personal de la administración pública que maneje fondos, que gestione presupuestos, tiene la responsabilidad de realizar la rendición de cuentas en forma periódica, ¿no? Es por ello que los titulares de las entidades públicas frecuentemente hacen llamamientos, conferencias de prensa, donde rinden cuentas a efectos de transparentar su ejercicio, ¿no? Lo mismo ocurre con cualquier otro funcionario que, cuya labor, digamos, signifique el manejo de presupuestos, ¿no? Gerentes de presupuesto, jefes de contabilidad, ¿no? Quizás inclusive ello podría alcanzar de repente a los jefes de las unidades de abastecimiento, de logística, donde, bueno, en la actualidad hay mucha desconfianza en esas unidades, ¿no? Porque allí se realizan los procedimientos de selección para, lógicamente, obtener materiales que suministren la actividad de la institución pública, ¿no? Entonces, inclusive ellos también tienen que transparentar sus procedimientos administrativos para lograr confianza en la población, ¿no? Eso es vital. Y ello, lógicamente, lo exige también esta ley marco del empleo público. Principio de eficiencia, ¿no?
Muy bien, entonces esto lo hemos analizado, ya lo hemos desarrollado minutos atrás. Sin embargo, vamos a destacar de que el principio de eficiencia se caracteriza porque los trabajadores de la administración pública deben desarrollar sus labores en forma productiva, ¿no? Es decir, que en el menor tiempo posible deben de, digamos, solucionar mayor cantidad de problemas institucionales, ¿no? Que plantea justamente la práctica laboral. Pero también significa que con el menor esfuerzo posible se tiene que atender mayor cantidad de procedimientos administrativos, ¿no? Con el menor uso de recursos presupuestales también se debe de tener mayor éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque los presupuestos públicos no están para despilfarrarse, tienen que utilizarse bajo el principio de austeridad, ¿no? O sea, con la menor inversión se tiene que generar mayores logros institucionales, ¿no? Y para ello el trabajador tiene que ser productivo, ¿no? Imagínate si, por ejemplo, tienes, qué sé yo, bueno, es solamente ejemplo, ¿no? Es solamente ejemplo. Tenemos de repente un trabajador administrativo que no produce, todo el día está de repente chateando, está en el Facebook, está conversando, se sale de su oficina, se va a otra oficina, de repente llevando noticias nada objetivas, es decir, entre comillas, especulaciones, chismes, etcétera, etcétera. Lógicamente allí no se estaría cumpliendo con ese principio de eficiencia, de productividad, ¿no? Por el contrario, está perjudicando el avance institucional, ¿no? Eh, en todo caso, la exigencia va por ese lado, ¿no? Ustedes cuando sean profesionales, cuando cubran esas plazas que ofrece el Estado, tienen que demostrar productividad, eficiencia, ¿no? Hay que resolver problemas en el menor tiempo posible, porque tenemos una carga procedimental bastante tensa, ¿no? Hay que ser productivos. De igual manera, aprovechar el tiempo que estamos en las instituciones públicas para cumplir un trabajo honesto, adecuado, ¿no? No podemos pasarnos las 8 horas chateando o haciendo cosas ajenas al cumplimiento de nuestras obligaciones. Inclusive eso podría calificarse como una falta laboral, ¿no? Factible de una sanción disciplinaria, ¿no? Y bueno, en todo caso, allí va la recomendación. Estoy seguro de que ustedes en el futuro van a desarrollar una labor intachable, ¿no? Van a promocionarse a sí mismos con su trabajo, porque no hay mejor respaldo que el trabajo que uno hace, ¿no? Es la mejor recomendación, ¿eh? Entonces, ahí va la recomendación. Muy bien, prosigamos. Tenemos al principio de probidad y ética pública, ¿no? La labor que realizan los trabajadores de la administración pública debe de engarzarse dentro de la ética, dentro del respeto de valores reconocidos en nuestra Constitución, ¿no? Y valores que están implícitos también en nuestra Constitución, ¿no? Eh, Se debe de desarrollar una actividad honesta, ¿no? Honesta en el sentido de cumplir con nuestras obligaciones en forma eficaz, eficiente, productiva, ¿no? Bajo el principio de austeridad, ¿no? Manteniendo discreción respecto de los secretos institucionales sobre la política institucional. Entonces hay que tener mucha probidad, hay que respetar a la institución. Finalmente es la entidad donde uno trabaja, es prácticamente tu segundo hogar, ¿no? Ahí pasas un tercio de tu vida diaria.
¿no? 8 horas en el centro de trabajo. Lógicamente, hay que tener identidad institucional, hay que respetar a la entidad pública porque finalmente nos da la oportunidad para desarrollarnos como trabajadores de la administración pública, ¿no? Entonces es bastante importante manejarnos con probidad, ¿no? No se puede desprestigiar a la institución donde uno mismo trabaja, ¿no? Hay algunos ejemplos lamentables que en ese sentido, aprovechando su cargo, el cargo que uno tiene en la institución pública y saca información y la difunde, la ventila, lo vende a los medios de comunicación, ¿no? Para que los medios de comunicación, algunos, ¿no? Saquen provecho o finalmente exaccionen a la autoridad, ¿no? Eso lógicamente va en contra de este principio. Entonces hay que tener identidad institucional, lealtad institucional, porque finalmente es la entidad donde uno trabaja. ¿Eh? Tiene que haber identificación, amor institucional. ¿Eh? Entiéndase que el desarrollo de esa institución a partir del desarrollo personal va a significar prestigio para todos, tanto para los trabajadores como para la institución pública. Si le va bien a la institución pública, le va bien también al trabajador y viceversa. Si les va bien a ambos, también le va a ir bien al Estado en su conjunto. Entonces, fíjense la coherencia que debe de existir, ¿no? Entonces, pues hay que mantener la identificación, ¿eh? La coherencia, la lealtad institucional, ¿no? Ello también es extensivo y permítanme aprovechar esta oportunidad para, de igual manera, indicarles de que no solamente los trabajadores deben de guardar esa identidad institucional, sino que en cualquier escenario donde uno de ustedes integre alguna institución, igual se tiene que mantener la identidad institucional. En el caso de nuestra universidad, de igual manera, se tiene que respetar a la institución, se tiene que querer a la institución, ¿eh? Por parte de docentes, alumnos, personal administrativo, egresados. No podemos nosotros tener digamos, una actitud contraria a esa lealtad institucional, ¿no? De nosotros mismos no puede partir la desintegración, el desprestigio. Eso es incoherente, ¿no? Entonces, somos parte de una comunidad universitaria, de la Universidad Andina del Cusco, ¿no? Mantengamos esa identidad institucional, esa lealtad, ¿no? Eso se los digo porque ustedes no, obviamente, ustedes no, pero por ahí he visto en algunos, claro que son pocos redes sociales donde justamente se ventila informaciones poco exactas, ¿no? Que ponen en riesgo el prestigio que nos ha costado años poder ganarlo, ¿no? Somos una universidad licenciada, ese reconocimiento pues no ha sido de la noche a la mañana, ha sido el fruto del esfuerzo de todos los estamentos universitarios. Imagínense poner en riesgo ese licenciamiento a partir de pequeñas desinformaciones malintencionadas, lógicamente es perjudicial para todos, ¿no? Hay que tener esa convicción, ese respeto institucional. Finalmente, en un futuro, a partir de la obtención del título profesional que la universidad va a otorgar a nombre de la nación, esa inversión de tiempo, de esfuerzo que se está haciendo por parte de ustedes, de los padres de familia, va a ser lógicamente compensada por un trabajo, ¿no? Y ahí vamos a querer aún más a nuestra universidad, a nuestra institución, ¿no? Entonces, ahí va la pequeña reflexión. Muy bien, prosigamos con el nuestro. Tenemos el principio de mérito y capacidad. ¿Ah? Entonces, lógicamente, el acceso al empleo público debe de asegurar
a los mejores cuadros, a los mejores profesionales, los más competentes, los más capaces, ¿no? No debe de haber espacio para el ensayo, no debe de haber espacio para, digamos, para la práctica, la experimentación, ¿no? Porque de ser así, ello iría en contra de esos objetivos que persigue una institución pública, ¿no? A una institución pública deben de ir los mejores cuadros, los mejores profesionales, los mejores técnicos, los mejores trabajadores, honestos, productivos, que entiendan el principio de austeridad, que desarrollen su labor en forma honesta, que no se aprovechen de la institución pública, ¿no? Los mejores cuadros deben de ir a las instituciones públicas. Esa es la exigencia de la ley marco del empleo público. Entonces, para lograr, digamos, esa exigencia, eh, para acceder a un puesto en el Estado, se, se hace convocatorias a concurso público de méritos donde los postulantes presentan sus hojas de vida, ¿no? Donde evidencian su experiencia, evidencian también su nivel profesional, su grado de estudios, ¿no? Los resultados que han obtenido en trabajos previos. Entonces, a partir, digamos, de esa convocatoria, de la entrega de las hojas de vida, el empleador va a seleccionar a los mejores cuadros. Y en la actualidad, poco a poco empieza a consolidarse ese tipo de procedimientos, porque las instituciones cada vez se están fortaleciendo, y se están fortaleciendo a partir del cumplimiento del derecho administrativo, ¿no? Quedó atrás aquellos procedimientos, aquellas circunstancias de procedimientos de selección de personal de poca transparencia. Poco a poco estos están perdiendo escenario en mérito a que las instituciones públicas como la Contraloría, el propio Ministerio Público, los órganos de control interno se están fortaleciendo, ¿no? Entonces, ello lógicamente está en progresión y está en consolidación, de tal manera que en un tiempo menor a futuro se va a ver con mucha más contundencia la aplicación de la meritocracia, ¿no? Entonces, para lograr incentivos económicos, para mejorar la condición salarial del trabajador, no hay otra forma que seguir superándose, que seguir capacitándose, que seguir demostrando que uno es productivo, seguir demostrando que uno resuelve problemas, que lógicamente es un elemento, digamos, importante, es un elemento capital para lograr los objetivos institucionales. Ese es el secreto para mantener un trabajo o para conseguirlo, ¿no? Las instituciones públicas, los empleadores, destacan mucho la lealtad institucional, ¿no? Destacan mucho la lealtad institucional. Si se tiene un trabajador que es capaz, es competente, pero resulta que no respeta la lealtad institucional, lo más probable es que ya no se requiera de ese trabajador, se prescinda de su labor y se contrate a otro que sí respete esos valores éticos, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta todo ello, chicos, por favor. Muy bien, prosigamos. Luego tenemos el principio, los principios del derecho laboral. Muy bien, la ley marco del empleo público también va a reconocer los principios laborales reconocidos en la Constitución, entre ellos la irrenunciabilidad de derechos laborales, el indubio pro operario en caso de duda, es decir, la duda favorece al trabajador. Luego tenemos la igualdad de oportunidades para el acceso al trabajo, que son principios del derecho laboral que han sido reconocidos por nuestra Constitución y que también van a tener que cumplirse en la administración pública.
¿no? Se tiene que hacer respetar esos principios laborales, ¿no? Muy bien. Luego tenemos otro principio, el principio de preservación de la continuidad de las políticas del Estado, uniformidad de planes de desarrollo, hojas de ruta, especialidad del trabajo. ¿En qué consiste ello? Muy bien, consiste en que las instituciones públicas deben de seguir un programa de política institucional previamente establecido. Para ello, las instituciones públicas se preocupan en redactar documentos de gestión. Por ejemplo, tenemos planes de desarrollo que toda institución pública la tiene. En esos planes de desarrollo institucional se encuentran las políticas institucionales, los objetivos y finalidad que desea alcanzar la institución pública, ¿no? Si se tiene, por decir, a una municipalidad, seguramente en sus planes de desarrollo, como objetivo será buscar el desarrollo local, ¿no? Buscar el desarrollo económico de la población sanjeroniana, de la población del distrito de Santiago, ¿no? Son políticas institucionales. Esas políticas institucionales eh, prácticamente son permanentes. Entre cualquier gestión política que entre o haya cambio de trabajadores, ¿no? Tienen que mantenerse, tienen que preservarse, porque finalmente son políticas institucionales básicas que van a orientar el desarrollo de la actividad institucional. No se puede cambiar, ¿no? Eso no puede existir. Y si se realiza ese tipo de acciones, todo va en contra de la permanencia, de la sostenibilidad institucional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un municipio, generalmente sucede lo siguiente: la gestión saliente deja, ¿no es cierto?, deja la institución a la nueva gestión. Y la nueva gestión, en vez de seguir las políticas de desarrollo institucional, creyendo de que son políticas, digamos, de la gestión anterior, las deshabilita, las desmorona, las destruye, ¿no? Y ha habido una serie de ejemplos. No voy a dar nombres porque lógicamente eso no tiene por qué ser así, pero en líneas generales, en muchas municipalidades, lamentablemente las nuevas gestiones que ingresan se encargan de desmoronar todo el trabajo que ha realizado la anterior gestión, ¿no? Para efectos de eliminar políticamente al alcalde saliente, ¿no? Y lógicamente eso no solamente perjudica al anterior alcalde, sino también perjudica a toda la institución, porque la nueva gestión va a tener que desarrollar otros planes institucionales, mientras que los consoliden, mientras que lo adapten, mientras que prepare al personal para esas nuevas modificaciones. Allí, lógicamente, se está experimentando, se está perdiendo tiempo y eso es perjudicial para la institución, ¿no? Entonces, por eso se tiene que preservar el cumplimiento de las políticas institucionales. Por más de que haya cambio de trabajadores, por más de que haya cambio de gestión política en caso de municipalidades o gobiernos regionales, tiene que mantenerse el horizonte, ¿no? El norte. Y para ello las instituciones públicas se preocupan en desarrollar planes de gestión. Tenemos plan de desarrollo concertado, ¿no? Tenemos hojas de ruta, tenemos documentos que van a establecer las políticas institucionales. En caso de una municipalidad, el alcalde que está ingresando a desarrollar su gestión tendrá que hacer una revisión previa, pues, de esos planes institucionales para que se entere cómo debe de ser su gestión, ¿no es cierto?
pero en muchos casos, salvo excepciones, hay mucho desconocimiento de la existencia de estos documentos que facilitan el trabajo, ¿no? Son documentos que han sido elaborados a partir de la concertación de profesionales de todo nivel, ¿eh? Políticos, mejor dicho, politólogos, sociólogos, antropólogos, abogados, contadores. Entonces, el resultado de ese trabajo integral se plasma justamente en esos planes de desarrollo institucional que facilitan la consecución de objetivos, facilitan el trabajo institucional. Entonces, son documentos de vital importancia que los futuros trabajadores deben de analizarlos para orientarse, ¿no? Orientarse. Pues, lamentablemente eso no pasa en algunos casos, ¿no? Pero ustedes como futuros profesionales del derecho ya tienen conocimiento, ya les estoy poniendo en autos, así que cuando integren instituciones públicas, ya tendrán que revisar esos planes de desarrollo institucional y sobre esa base desarrollar una asesoría institucional pero sostenible, integral, respaldada en normativas internas, ¿no? Nada está a la deriva, ustedes lo saben, en el derecho nada está a la deriva. Inclusive hay alguna frase por ahí que he escuchado de algún docente mío que en el derecho todo está ya escrito y en gran medida hay razón, ¿no? Entonces hay que revisar las normas internas, ¿no? Y sobre esa base, lógicamente, el papel del asesor legal va a ser destacable, ¿no? Mostrarle al alcalde, señor alcalde, lógicamente su planteamiento debe de ajustarse a nuestra política institucional. Aquí está en nuestro plan de desarrollo institucional, que es una normativa interna. Así que a la autoridad política no le va a quedar más que cumplir. Y para eso está el asesor legal, para mostrarle el camino legal, procedimental. ¿Eh? En todo caso, ahí va, digamos, la recomendación, chicos. No nos hay que confiar, no todo está en la Constitución, no todo está en la ley general. También hay que revisar la normativa interna de cada institución, ¿no? Allí donde ustedes los lleve el destino, ¿no? Algunos a municipalidades, a otros a gobiernos regionales, al mismo Poder Judicial, fiscalías, ¿eh? Dependencias de la RENIEC, registros públicos, Defensoría del Pueblo, ¿no? Todas las entidades se necesitan abogados y con más razón en la actualidad, ¿no? Hay una gran demanda de profesionales del derecho que, que tienen que contribuir con su granito de arena para el fortalecimiento institucional. Entonces, llegas como abogado a una institución, no te quepa la menor duda, todo el mundo te va a preguntar, todo el mundo se te va a acercar, ¿no? Porque entienden de que eres profesional del derecho, de que eres la luz dentro de un Estado social de derecho. Ya, fíjense el gran desafío que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, para lograr cubrir las expectativas institucionales y de los demás compañeros de trabajo que vayamos a tener, hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse, hay que tener mucho criterio y, lógicamente, desempeñarnos desde un punto de vista sencillo, humilde, ¿no? Para consolidar lazos de amistad institucional, ¿no? Para mantener también la lealtad institucional, ¿no? Muy bien, prosigamos analizando nuestros principios. Luego vamos a tener el principio de, a ver, no estoy, ya, el principio de provisión presupuestaria. Muy bien, ¿en qué consiste este principio? Bueno, consiste en que digamos, cualquier procedimiento respecto a la contratación de personal o finalmente cualquier,
digamos, inversión pública, previamente debe de haberse analizado, haberse realizado el estudio correspondiente y sobre esa base haberse emitido el informe presupuestal que asegure que esa actividad vaya a desarrollarse en forma sostenible en el tiempo. Y para eso se necesita asegurar el presupuesto. Y para asegurar ese presupuesto tendrá que, digamos, emitirse el informe presupuestal correspondiente en el cual se determine que sí existen presupuestos para realizar una acción pública, ¿no? No puede suceder lo contrario. La entidad pública, y mucho menos sus trabajadores públicos, no pueden desarrollar sus actividades a la deriva, ¿eh? Ellos tienen que desarrollar sus actividades sobre bases concretas presupuestales, sabiendo que su labor va a ser sostenible en el tiempo, que su labor está asegurada por un presupuesto público, ¿no? Por ejemplo, en forma concreta lo vamos a entender, por decir, se realiza una convocatoria para contratar a 5 abogados. Si se va a contratar a esos 5 abogados es porque se tiene ya un presupuesto asegurado por todo el tiempo que va a durar el contrato. Si el contrato se está, digamos, bosquejando para un año, ya se debe de tener un presupuesto asegurado para pagar la remuneración de esos 5 abogados durante todo el año. No puede haber margen para el ensayo, ¿eh? No puede haber margen para la improvisación presupuestal, ¿no? Contratamos los 5 abogados y después vemos si conseguimos presupuesto o vemos qué hacemos, pero hay que tener abogados porque tenemos mucha demanda, no hay muchos procedimientos administrativos. No puede existir esa respuesta, ¿no? Todo es objetivo, certero, ¿no? Muy bien. En todo caso, si se va a convocar a un concurso para contratar a 5 abogados, previamente ha debido de tenerse, digamos, la aprobación presupuestal correspondiente, ¿no? Por parte del funcionario responsable de los presupuestos, quien a partir de su certificado presupuestal, de su informe presupuestal, dirá, efectivamente hay dinero para cubrir la remuneración de estos 5 abogados durante todo el año, ¿no? Entonces, a eso se refiere este principio. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la relación que se desarrolla entre los trabajadores y los empleadores, que en este caso vendría a ser las entidades públicas, ¿no? Una dimensión importante es los deberes y obligaciones que tiene el trabajador de la entidad pública, ¿no? Muy bien, entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Tenemos deberes del empleado público, ¿no? Búsqueda del desarrollo del país y continuidad de políticas del Estado. Es un deber general que tiene el trabajador de la institución pública. Mira lo que le está diciendo la ley. Búsqueda del desarrollo del país. Entonces, ellos se engarzan con lo que siempre les vengo indicando, de que el desarrollo del país se asegura a partir también del desarrollo de sus instituciones públicas. Y para que exista desarrollo institucional, también tiene que haber desarrollo, progreso de los trabajadores de la administración pública, a todo nivel, personal, laboral, ¿no? O sea, el trabajador de la administración pública debe de entender que su superación personal, su superación espiritual, su superación académica, no solamente va a repercutir en el fuero personal, sino que el hecho de que uno se capacite, el hecho de que uno conozca de procedimientos administrativos,
va a repercutirse en la actividad que desempeña, en la actividad en la institución donde trabaja. Y a su vez eso va a repercutir en el prestigio institucional, ¿no? Y a su vez, si esa institución se desarrolla, ello va a repercutir también en el progreso y desarrollo del país, ¿no? Fíjense, ¿no es cierto?, este sistema que observamos, ¿no?, de desarrollo simultáneo, ¿no? El desarrollo personal implica el desarrollo de la institución. El desarrollo de la institución, a su vez, implica el desarrollo del país. Y ello lo tiene que tener muy en cuenta el trabajador de la administración pública. Por eso su labor debe de desarrollarse tomando en cuenta, ¿no es cierto?, eh, digamos, esa figura del desarrollo del país. Por eso el trabajador de la administración pública debe de desarrollar su actividad con lealtad, con civismo, ¿no?, cumpliendo todos esos valores que hemos desarrollado, ¿no es cierto?, minutos atrás, ¿no? Continuidad de las políticas del Estado, ¿no? Entonces esto también se engarza con lo que con el principio que hemos desarrollado, es decir, que el trabajador debe de continuar las políticas institucionales. No puede hacer lo que quiera dentro de la institución pública, tiene que limitarse a la hoja de ruta que tiene la institución. Debe de limitarse a las competencias que se le ha otorgado y que están establecidas en su contrato de trabajo y en las demás normas internas. Hay que seguir programas de desarrollo, hay que seguir los planes institucionales. Por más profesional que seas, no puedes hacer lo que quieras dentro de una institución pública. Tu trabajo tiene que ser orgánico, tiene que ser sistematizado, tiene que ser legal, ¿no? Tienes que recurrir a las normas internas para poder identificar las políticas institucionales y sobre esa base recién, digamos, desempeñarte, realizar tus actividades laborales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, ¿no? Hay algunos que a veces van a trabajar a un sitio y piensan que están, digamos, lejos de una jerarquía, que no integran todo un sistema personal y hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren, no cumplen sus labores, y lógicamente todo eso va en contra del cumplimiento de las políticas institucionales, ¿no? Aquel que no cumpla esas políticas institucionales, lo más probable es que, bueno, pierde el trabajo inmediatamente, porque las instituciones públicas en el contrato que hacen suscribir a los trabajadores se reservan el derecho a resolver el contrato si es que hay un incumplimiento de funciones, ¿no? Entonces, no vamos a llegar hasta ese nivel, ¿no? Hay que cumplir a carta cabal nuestras funciones dentro de las entidades públicas. Muy bien, prosigamos. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Eh, Ya no sé si tengo clases a las 6, no sé si me podría retirar. Sí, doctor, yo también tengo penal 3 a Sí, las 6. doctor, por favor. ya, ya. Bueno, en todo caso, yo les pediría unos minutitos más para terminar. Bueno, en todo caso, los que tienen clases pueden retirarse, pero para no perder la hilación, les pediría unos minutitos más, porque lógicamente no queremos perder la hilación también de la exposición. En todo caso, los que tienen otro curso pueden salir, no hay ningún problema. Se está grabando la sesión de hoy y pueden acceder en cualquier momento a ello. Y los demás, pedirles que me den unos minutos, unos 10, 15 minutos más para terminar esta parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, prosigamos. Muy bien, tenemos otro deber. Supeditar el interés particular al interés público, al interés
social, al interés común, ¿no? Los trabajadores de la administración pública deben de entender que forman parte de una institución pública que presta servicios públicos y en forma cívica supeditar sus aspiraciones particulares, personales, ¿no? Supeditarlas al interés común, al interés público. ¿Por qué? Porque formamos parte de una institución pública. Los trabajadores de la entidad pública forman parte de esa institución y esa institución cumple objetivos de naturaleza pública, social, ¿no? Por lo tanto, el trabajador tiene que supeditar sus intereses particulares a los intereses públicos, que son perseguidos por la institución pública, ¿no? Muy bien, superación permanente, superación permanente. Terminamos con esta parte y ya continuamos la siguiente, ¿no? Entonces, termino estos deberes y bueno, quedamos ahí. Ya voy a terminar, ya, den unos minutos, por favor. Luego tenemos la superación permanente. Entonces, la Ley Marco del Empleo Público establece un desafío para los trabajadores de la administración pública, en el sentido de que estos deben de estar en constante superación, en constante capacitación, ¿no? Para ello, las entidades públicas también desarrollan una serie de mecanismos, ¿eh? Casi siempre organizan coloquios, simposios, capacitaciones institucionales para su personal a efectos de viabilizar este desafío que plantea la ley marco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la superación del trabajador se va a repercutir en su labor, en una labor mucho más eficiente, mucho más productiva, y a su vez ello va a repercutir en el servicio público que presta esa institución pública. Y a su vez ello va a repercutir en el desarrollo del país, ¿no? Entonces, es importante que el trabajador de la administración pública se supere a sí mismo cada día, ¿no? Que en forma personal revise las normativas que constantemente se emite y se publican en el diario oficial El Peruano, ¿no? A efectos de entender nuevos retos, nuevas disposiciones, nuevos procedimientos, ¿no? Y aplicarlos en forma oportuna. Es vital que el trabajador revise casi siempre el diario oficial del peruano, ¿no? Porque ahí hay disposiciones de índole administrativa, presupuestal, ¿no? Muy bien, prosigamos. Luego tenemos el siguiente deber: desempeñarse con probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio, ¿no? Entonces, entender de que el servicio público es un servicio que debe caracterizarse por la transparencia, por la honestidad, por la probidad. El trabajador debe de asumir con rol cívico su función social, ¿no? Porque ser trabajador de una entidad pública nos da el espacio para sumar con nuestro granito de arena para el éxito y el desarrollo del país, ¿no? Fíjense la gran implicancia que tiene el trabajo del empleado público, ¿no? Conducirse con dignidad, ¿no? Entonces los trabajadores de la administración pública deben de desarrollar sus actividades cumpliendo los estándares de calidad que exige, ¿no es cierto?, la naturaleza de sus funciones, ¿no? Es decir, que su desempeño se realice bajo condiciones óptimas de calidad. En líneas generales, sería que se desarrolle en forma digna. El trabajador debe ser digno, debe de ser honesto, debe de desarrollar sus actividades respetando la norma, respetando los valores éticos, ¿no? Y de igual manera también debe de exigir condiciones mínimas para poder desarrollar una labor eficiente, eficaz, una labor digna. Entonces, para ello, el empleador tendrá que dotarle de los mínimos insumos útiles de escritorio,
¿no? Mobiliario a efectos de que éste pueda desarrollar una labor digna, ¿no? Ello en mérito a asegurar una labor digna, ¿no? Muy bien. Respetar y convocar las instancias de participación ciudadana, ¿no? Luego tenemos que el trabajador de la administración pública está prohibido de doble percepción de ingresos, salvo función docente y la percepción de dieta por participación en los directorios de las entidades o empresas públicas. Ello se entiende porque los trabajadores de la administración pública están prohibidos de recibir, ¿eh?, más de una remuneración del Estado, ¿no? Salvo función docente. Entonces, si tú trabajas, por decir, en una institución pública, eres abogado, eh, no puedes percibir otra remuneración en otra institución pública, salvo que tu labor sea de docente en una universidad nacional, ¿no? Allí está la excepción. Por lo demás, está prohibido. Podría constituirse lógicamente en una falta administrativa si es que se identifica que un trabajador percibe dos remuneraciones del Estado, ¿no? Eso está prohibido. Muy bien. Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, ¿no? Percibir como contraprestación económica lo estipulado en el contrato y la ley. Y finalmente, el trabajador de la administración pública está prohibido de recibir dádivas, promesas, donativos para realizar u omitir actos de servicio. Muy bien, en todo caso nos vamos a quedar por el momento allí y ya vamos a continuar con terminar estas diapositivas la siguiente sesión de clase. Doctor, una consulta, por favor.